noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Yatensi Bonilla, hoy lo veo como muy pensativo. Sí, porque la pregunta Ay, sí. que una persona nos mandó está, como dicen en Venezuela, es un chichón. Esther Darrocha nos envía esta pregunta. ¿La donación de órganos es pecado? Es complicado responder a esta pregunta. Ha generado muchas discusiones en la actualidad. Yatensi Bonilla, ¿puedo? ¿No puedo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, aquí está nuestro querido maestro que nos va a sacar de este chichón. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Esther Darrocha es una maestra del Semisud. Así es. Estudió en el Semisud, muy amiga nuestra, y ella es parte de la academia. Así es. Y también es parte de la traducción de la versión contemporánea de la Biblia, que está trabajando conmigo y también con usted y con toda la facultad. Bueno, la donación de órganos es un tema vigente, Yadetsi, actual, que se está dando en el campo médico. Así es. A nivel mundial. Esa es una verdad médica. El problema es desde el punto de vista de la teología, de la fe cristiana. Y desde la ética. Y desde la ética, correcto, Yadetsi. Y esto ya es un problema para la teología, que yo no lo veo tan problema. Para algunas religiones, Yadetsi, y para el tema moral y eclesiástico. Ahora, comencemos, Yatensi, por la historia, si le parece bien. Antiguamente, ¿se donaban órganos o no? Bueno, no hay una precisión histórica bien fundamentada sobre sobre donación de órganos como ya una práctica médica usual. Ya la práctica hay una fecha a partir del año de 1970. Ya. No es algo tan antiguo. Estamos hablando ya más de la mitad del siglo XX. Hacia el año de 1970 se empezó la práctica de los trasplantes de riñón, de hígado, de corazón. Pero ya en el siglo XXI esto ya es una práctica común. E inclusive hay pacientes que están en la lista de espera esperando un trasplante de riñón o de hígado. Entonces esto ya es una verdad científica. ¿Cómo entender la donación de órganos desde la Biblia? Bueno, la Biblia no habla de esto porque no fue algo que se practicó en ese momento. No habla de esto, se habla ahora. Pero aunque no lo hable la Biblia, no quiere decir que la iglesia no tenga que dar una respuesta. Correcto. La iglesia tiene que hacer una teología sobre el tema de donación de órganos. Y esto es lo que la sociedad le reclama a la iglesia. ¿Qué dice la iglesia sobre esta práctica? Y esto entra en el campo de la bioética, Yadetsi. ¿Sí? La bioética lo trabaja. Pero si la Biblia no dice nada al respecto, ¿cómo la iglesia puede dar una respuesta? Bueno, ese es el desafío de los teólogos. La Biblia respondió a temas de su época. Y ahí nació la revelación, en ese contexto. Pero ahora estamos con otros contextos, otras problemáticas que la Biblia no trabajó. Entonces, ¿qué hace el biblista o el teólogo? El teólogo olfatea la revelación, pautas éticas. Al olfatear, al describir ciertas pautas éticas, la empieza a relacionar estas pautas, estos ejes teológicos, estos ejes inspiracionales, como yo lo llamo, los empieza a relacionar con los temas actuales, como ese tema. Entonces, sí se puede hacer una teología cristiana sobre la donación de órganos, buscando pautas éticas del Nuevo Testamento que sí indirectamente hace referencia sobre el tema de la vida, por lo menos. ¿Cuáles son pues esas pautas desde el Nuevo Testamento, esas pautas éticas desde el Nuevo Testamento? Mencione por lo menos una aquí en este programa. Bueno, vamos al Sermón de la Montaña. Yo veo mucho esto en el Sermón de la Montaña, que fue el sermón de la carta magna de la ética de Cristo en Mateo 5, 6, 7, donde Jesucristo en el Sermón de la Montaña da las 4 bases de la ética de Él, la ética del reino. Primero, que la intención del corazón. Ahí nace la ética. Para Cristo la ética no nace en la conducta,
La conducta judía fundamentaba la ética. La conducta del Antiguo Testamento fundamentaba la ética. Cristo dice, los antiguos habían dicho, o sea, se refiere a la ley de Moisés, no adulterarás, pero yo os digo, todo aquel que conciba a la mujer en el corazón, aunque no se acueste con ella, ya adulteró. O sea que para Cristo la moral, la ética es antes de la conducta. Nace en las motivaciones, en la intencionalidad. Y este tema lo necesito para hablar de la donación de órganos actualmente en el mercado negro de órganos, que eso lo voy a hablar. Ahora, otro tema. La ética de Cristo es dignificar a la persona. Cristo sacó a personas que eran consideradas como una segunda clase, hasta tercera clase por su condición de pobreza. Inclusive los leprosos eran más personas ya excluidas totalmente de la comunidad, eran personas ni siquiera de segunda clase, sino de tercera. Los niños, la mujer, el esclavo, el publicano, la mujer prostituta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Ver a la persona como un valor en sí mismo, construirla, dignificarla. Otro punto, el sacrificio, que es parte el sacrificio para Cristo es parte de la ética, es dejar de ser yo para que el otro sea, es sacrificar mi vida para construir al otro. Ahí puede estar un poquito para fundamentar el tema de la donación de órganos. Y un cuarto elemento que es muy importante, aparte de la intención del corazón, aparte de la persona como valor absoluto en sí mismo, aparte del sacrificio, está el amor, la práctica del amor, que lo hablamos en el programa anterior, hace 8 días. Ahora, vamos a construir una teología sobre la donación de órganos. Ahora, para mí es lo más hermoso, pero debe haber una ética cristiana fundamental en las Escrituras, en Cristo. Si yo voy a morir, bueno, hay muchas formas, por lo menos yo voy a morir, tengo que morir. Hay personas que firman un contrato con un hospital, una clínica, de dar un órgano cuando muera. Y esta persona tiene los órganos sanos, los riñones, el hígado. ¿Cuáles son los órganos que más se usan para donación? El corazón, riñones, hígado, el páncreas, pulmón, o los pulmones también se usa, y a veces se usa células de ciertas personas. La piel se usa más para los quemados, como una forma de bálsamo. Se usa un injerto de piel para personas que han sido quemadas, como una forma de bálsamo. También se usan cierto tipo de huesos, pero más los 5 que mencioné primero. Ahora, si yo voy a morir, y disculpe que sea tan didáctico y tan folclórico, y los gusanos se van a comer mis riñones, mi hígado, en lugar de que los gusanos se coman o se dañen mis órganos, pues que sirvan para seguir dando esperanza a una persona que necesita un riñón. Yo me voy a morir, estoy muerto, en lugar de que se dañe todo o me quemen todo, que me saquen lo que sirva, un riñón, y se lo dé a una persona que lo necesite, mi pulmón, mi corazón. Pero aquí entra el derecho de decidir de cada quien, porque yo creo que cada quien es dueño de su propio cuerpo, ¿sí o no? Hija, sí, de acuerdo. Pero si usted está muerta, ¿para qué le sirve? Pero su riñón? entra el derecho de decidir, Yatensi. Bueno, yo estoy de acuerdo. Hay personas que no están de acuerdo que cuando mueran sus órganos sean donados. Es correcto. No están de acuerdo. Yo me pongo a pensar, eso es egoísmo. Porque yo creo que la ética cristiana es, si yo voy a morir, si un riñón no me va a servir, o un hígado, o el corazón, oiga, que le dé esperanza. Mire, ya, vamos a ponerle de este cuadro. Hay una niña que lleva años esperando un donante. Un donante de un riñón. Esta niña tiene que hacer diálisis. Ha sufrido toda la vida con este problema de los riñones. Lleva varios años esperando un donante. No hay donantes. Hay mucha demanda. Y yo me voy a morir. Pues entonces yo firmo un contrato que si muero, que ese riñón vaya para ella. ¿No le parece tierno? ¿No le parece que es imitar el ejemplo de Jesucristo, de exponer su cuerpo, de dar el cuerpo para salvación? Yo creo que esa es una actitud cristiana lo más hermosa. Eso es parte del amor ágape, es desacomodarme para acomodar al otro. Entonces yo creo que es mejor que se lo coman los gusanos, el riñón, o que una niña, un ser humano con sentimiento, darle vida, que siga viviendo. Yo sí estoy dispuesto
si tengo que firmar, si yo muero, bueno, es que también es capaz que me matan para que den los órganos, ahí entra el problema del mercado negro, pero en la parte sana, si yo tengo que firmar que si muero relativamente joven y si mis órganos están bien y están sanos, que sirvan de esperanza para que mis órganos salven vidas, como Cristo salvó las vidas de todos nosotros con su cuerpo sacrificial. Pero si una persona Eso decide, es bonito, es teología. pero si una persona decide no hacerlo, ¿Lo puede? tampoco Se lo debería obliga. ser juzgado, ni debería ser obligado, ni visto mal por esa decisión que esa persona tome. Ni tampoco debe ser vista como egoísta, porque aquí entra Yatensi Bonilla, yo creo que ese derecho a poder decidir sobre mi cuerpo. Estoy de acuerdo, pero si yo voy a morir y mi cuerpo se va a destruir, se va a dañar, oiga, Pero ese sería que me el sirva. único argumento para la donación de órganos. Bueno, hay muchos argumentos más dentro de la motivación del amor. Ajá. Mire, bueno, en el tema de una persona que deja algo escrito, de donar sus órganos si están buenos, si muere, yo lo veo muy bonito, muy generoso, Ya. porque es dar esperanza a otros que se van a morir. Cuando usted habló del sermón del monte y mencionó el hecho de ver al otro como un valor absoluto en sí mismo, ¿puede ahondar un poquito sobre eso? Y ahí lo uso más para fundamentar la ética, la noción de órganos, de la bioética. Sí. Está dentro del campo de la bioética, que es tener un marco moral dentro del ejercicio médico. Ahora, voy a poner un ejemplo. Que me diga un hospital, una clínica, ya está dispuesto a firmar un documento diciendo que si se muere, los órganos más intactos lo donen. Yo me pongo a pensar, bueno, hay personas que se están muriendo, esperando un corazón, tienen problemas cardíacos, un riñón, un páncreas, un hígado, lo que sea. Yo me pongo a pensar, bueno, si yo voy, yo ya estoy muerto. Y para extraer los órganos no deben pasar más de 12 horas. Hay una hora, cuando la persona ya está muerta, en las primeras 10 horas deben extraer el órgano para el trasplante a la otra persona. Entonces yo digo, bueno, esa persona tiene sus órganos defectuosos, los míos están bien y yo puedo morir. Entonces si yo muero, que mi vida, que mi cuerpo dignifique el derecho al otro de vida. Oye, qué lindo eso es teología cristiana, eso es Cristo predicando. Cristo, ¿de qué pongas a pensar? Yo decía, Cristo dio su cuerpo por nosotros. ¿Por qué yo niego mi órgano a un ser que lo necesita? Siempre y cuando de la ética, dentro del marco ético. Ahora, ¿por qué este tema o esta pregunta ha generado tantas discusiones desde la perspectiva teológica o religiosa? ¿Por qué? Bueno, es que por lo menos hay religiones que prohíben la noción de órganos, como los gitanos. Ya. Los gitanos están en contra de la noción de órganos. Ahora, hay otro tema cuando son personas vivas que les pide un riñón. Es otro tema ético. Y yo creo que es más complicado. Que usted firme un contrato que done sus órganos y se va a morir es más fácil porque ya está muerta. Pero hablemos de vivos. Hay personas que donan parte de su hígado, su riñón. Y yo conozco personas que han donado un riñón a un hijo, a un familiar, y se quedan con uno. Ahora, hay estadísticas, también quiero ser honesto con esto. Hay estadísticas que las personas que han donado órganos, se ha desprendido de uno de sus órganos, parte del hígado o un riñón, les ha pesado también. Porque si usted da un riñón y se queda con uno, puede ser que en un futuro tenga problemas de salud. O sea, es complicado. Ahora, sería más complicado con un vivo. Inclusive también con el tema de la transfusión de sangre. O donar un huesito y quedar vivo. Ahí sí más complicado. Yo personalmente pienso que ni aún así. Si yo tengo 2 riñones en perfecto estado y una persona necesita uno y mi riñón es compatible con esa persona, bueno, yo creo que sería hasta cristiano pensar en desprender algo de mí por amor al otro, que el otro siga teniendo vida. Pero también hay que ver
si no voy a transmitir enfermedades, es otro problema, porque hay personas que se han contagiado de enfermedades con una donación de órganos. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho más finamente, si la persona puede funcionar bien con un riñón, hacer una vida normal con un riñón, y si ese riñón no se va a perder en el trasplante. Ahora, yo insisto, Yatensi, en esto de los argumentos que tienen algunas religiones para la no donación de órganos. Solamente estoy pensando y le pregunto, ¿entraría aquí, por ejemplo, el tema de la resurrección? ¿Sí? ¿Podría ser un argumento que se tiene para no donar órganos? De hecho, lo es, hija. ¿Ya? Lo es. Hay ciertas religiones, inclusive ciertos evangélicos, ciertas comunidades cristianas que prohíben la cremación, porque va a haber una resurrección de muertos. Y se entiende, bueno, estas comunidades han literalizado la palabra resurrección. Piensan que van a resucitar con el mismo cuerpo, aunque estén en esqueleto. Y ahí entra, dice, ¿y por qué tienen que donar órganos? Porque cuando resucite va a estar sin un riñón, incompleto. Bueno, yo discrepo porque yo tengo otra concepción de qué es una resurrección. Para mí la resurrección de muertos es con cuerpos transformados, cuerpos glorificados, cuerpos bonitos. Una vez, Andrés Chamorro me reclamó con Biblia en mano. Mira, Andresito me dice, Yatensi, ¿cómo así que vamos a ser resucitados con los mismos cuerpos? Digo, ¿y qué? ¿No está contento? ¡No! Yo quiero algo más bonito. Yo manejo este cuerpecito y que me resucite con el mismo cuerpo. Imagínese. Entonces yo le expliqué que Dios no va, eso es un misterio primero. Dios nos dará un cuerpo nuevo. Porque ¿qué pasó con miles de cristianos que fueron quemados? En la época de los mártires, de las persecuciones romanas, ¿cuántos cristianos han sido quemados por accidente? En un viaje aéreo que el avión explotó y murieron quemados. ¿Qué pasa con ellos si ya son ceniza? No, es que sí van a resucitar, pero con un nuevo cuerpo. Bueno, ese es otro tema, la resurrección, que ya lo hemos hablado. Ahora, si eso ya está claro sobre el tema de la resurrección, que Dios nos dará otros cuerpos glorificados, entonces no hay problema de que yo done un órgano, un riñón, a un hijo, a un pariente, o a un amigo, a una persona que se está muriendo, una persona más joven que yo. Entonces yo creo que eso hay que pensarlo desde el eje teológico de dejar de ser yo, desprenderme algo de mí sin morir. Cuidado, porque si yo voy a morir ya sería otro tema antiético, como un tema, podemos hablar de una forma de suicidio. Entonces, si yo dono un órgano y mi vida no se hipoteca y mi vida se mantiene íntegra, hay que pensarlo como un acto de amor sacrificial, dejar de ser yo para que el otro sea. Ahora, usted mencionó al principio de este programa que iba a hablar o a hacer referencia sobre la donación de órganos, pero en el mercado negro. ¿Cómo se entiende? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? El mercado negro es que hay un problema. Hay personas que están en una lista larga esperando un riñón, un corazón, un páncreas. Y pasan años. Y pasan años. Pero hay un mercado negro que es ilegal, que tienen hay un contrabando de órganos que se discute cómo lo tienen. Entonces, por lo menos hay un pobre que no tiene que comer, se va al mercado negro a un comprador anónimo para decir, bueno, le vendo mi riñón izquierdo en $20,000 dentro de un mercado negro. Págueme, por favor. Entonces va, le sacan el riñón y le dan los 20,000. Personas que venden parte de su hígado u otro órgano. Entonces, eso es antiético. Inclusive una córnea del ojo que también se puede usar para un trasplante. Entonces, eso lo están manejando ciertas mafias, se llama mercado negro, y vender un órgano por plata, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que no hay que vender, hay que donar a una persona que lo necesite dentro de la ética, dentro de un trasplante claro, en un marco legal y en un hospital sano. Pero que yo venda un órgano por plata, ahí sí es pecado. Y eso sí que es un problema ético. Ahora, también hay personas que, mire, hay muchos secuestros de pobres, de niñas, para extraer órganos y venderlos caros. Correcto. Porque hay muchos millonarios que en lugar de esperar, estar en la lista de espera,
usan la plata, van al mercado negro, compran órganos para que se los pongan, que haya un trasplante rápido para salvarse. Eso se está dando con gente de mucho dinero y en el mercado negro. Y eso dicen que eso genera muchos millones de dólares. Eso es tan fuerte como el tráfico de drogas, el mercado negro de órganos. Y hay hasta asesinatos para eso. Correcto. Ahora, vayamos a la pastoral, Yatensi. Dentro de las iglesias, yo creo que aquí las iglesias y la pastoral tienen, digamos, diferentes perspectivas. No hay una sola postura y no hay tampoco cómo conciliar esas posturas. Bueno, la iglesia debe desembocar en la pastoral. Yo pienso que sí debe haber una ética, una bioética sobre la donación de órganos, pero en la ética de Cristo. Para mí, donar órganos respetando ciertos marcos legales y éticos es una forma de imitar a Cristo en su generosidad del sacrificio, desprenderme de algo para bendecir a otro. Yeah. Yo sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo de donar órganos para adquirir plata o para vender y salvar mi estatus económico. Ahí sí no estoy de acuerdo. Solamente hay que hacerlo por un acto de amor y para salvar una vida, siempre y cuando yo no ponga mi vida en riesgo si doy un riñón. Entonces yo creo que desde esa parte hay que hacerlo. Ahora, en la pastoral hay que manejar esa pastoral con mucha inteligencia, conocer el caso. Así es. Entonces, si viene una persona a mi oficina pastoral y me dice, Yatensi, mi hijo necesita un riñón y yo estoy viejo, ¿lo puedo donar? Digo, cuidado, hijo. Primero hágase el examen si usted puede vivir con el otro riñón. Si usted ya tiene 60 años, ya tiene cierta edad y no puede vivir bien con otro riñón, mejor no lo haga. Ahora, si la persona hace los exámenes y el médico le garantiza que el otro riñón está muy bien y puede vivir bien el resto de su vida, bueno, se puede ver la posibilidad que done el riñón a su hijo para salvarlo. Ahora, pero también hay que hacer exámenes que la persona no tenga enfermedades, porque a veces pierden el riñón. Sacan el riñón y ya no lo usan, ya en un trasplante porque descubrieron que estaba con una enfermedad. Entonces, primero que hay que hacer los estudios rigurosos, científicos, para garantizar que la donación valga la pena. Bueno, amigos y amigas, realmente esta es una discusión y creo que interminable porque hay muchas posturas, muchas ideas al respecto y como dice el profesor Yatensi Bonilla, desde el texto bíblico específicamente no dice nada, pero sí puede arrojar luz el texto bíblico Yatensi, ¿cierto? Al menos desde el Sermón del Monte, como ya lo hemos escuchado en esta noche. Antes de terminar, hablemos sobre la licenciatura de Semisud Yatensi, este programa donde tenemos una fuerte cantidad de estudiantes. Sí, muchos han entrado al Semisud a través de este programa de respuestas. Mira, el Semisud tiene un programa de licenciatura bastante formal. Hemos hecho convenios con varias universidades fuera del país, óptimas, y los títulos van a ser debidamente registrados. Entonces los invito, si quieren profundizar sobre la palabra, conocer la exégesis bíblica, conocer temas de bioética o como este tema, el Semisud le da ese espacio para que el teólogo maneje varias ejes de discusiones, como la bioética, sobre teología bíblica, cultura, política, desde el corazón de las escrituras. El Semisud está formando cristianos y pensadores y líderes que sepan presentar la palabra revelada con los desafíos del mundo contemporáneo. Vengan al Semisud. Muy bien, y con esta invitación pues nos despedimos. Solamente nos resta, por favor, pedirles de corazón que ustedes puedan compartir el enlace de esta transmisión con sus amigos y familias para que ellos también puedan aprender de estos interesantes temas. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.